Bueno, buenas noches. A ver si mi amor que no hagan ruido. Compañeros. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a Radio Rebelión. Vamos a hablar, digamos, con dos activistas, dos luchadores. Preséntense, por favor, que, bueno, Pedro Rojas es dirigente del Partido de Trabajadores Unidos y William José Guama, Ojeda sos, ¿no? Bien. Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Cusco, ¿verdad? Bueno, la idea de esta pequeña entrevista es llegar internacionalmente. Entonces les pido que me cuenten, quizá podemos empezar por William, no sé, como quieran, y que nos cuente lo que está pasando, digamos, ¿no? Cómo lo sienten. Pero quería decirles que circulan todo tipo de versiones bastante disparatadas, ¿no? Que Evo Morales financia todo esto, que el narcotráfico, todo para negar lo que está pasando, la rebelión popular, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves, William? Buenas noches. No, muchas gracias por la invitación a usted, Miguel. Un abrazo fraterno desde el Perú. Agradecerles mucho por este espacio. Bueno, yo considero personalmente que esta crisis ha llegado a un punto de maduración. Esto no es nuevo, sino que se ha estado agravando poco a poco. Desde mi punto de vista, ya habíamos realizado más antes dos paros importantes en la región del Cusco. Ya habíamos hecho en abril el primero y luego hicimos el segundo por septiembre, si no me equivoco. Entonces, ya teníamos programada una agenda regional en la cual había muchísimas demandas que no han sido solucionadas durante el gobierno de Castillo, y pues después la crisis se agravó a partir de la renuncia de Castillo, que logró llegar al punto de maduración en la cual se empezaron a polarizar las fuerzas políticas que tiene nuestro país y que probablemente van a seguir y van a continuar en ese signo de polarización. Las versiones son muchas. Los medios de comunicación, principalmente los canales nacionales, tienen una fuerte influencia y también es bien conocido que son una fuerza importante que tienen el control y el acaparamiento de los medios de comunicación. Bueno, creo que la tecnología nos ha brindado un soporte importante porque es un contrapeso a la información que ellos nos brindan y lo que podemos hacer a través de las redes sociales. Creo que ahora nos hemos convertido cada uno de nosotros en pequeños reporteros y en pequeños periodistas a través del cual hacemos que la noticia se pueda contrastar y que cada persona y cada peruano pueda sacar una noción y una síntesis de lo que está pasando en el país. Lamentablemente, esta situación está llegando a un límite y bueno, los hermanos desde todas las provincias han tenido que viajar todavía hasta la capital de la República para manifestar una posición. Lamentablemente, cada región en un inicio ha tratado de manifestarse de manera interna dentro de sus regiones, hasta el punto que ha llegado a colapsar en el cual
se ha tenido 17 muertos en un solo día, que ha exacerbado primero las fuerzas que tienen las organizaciones, a tal punto que ahora han viajado. Han viajado la gran mayoría de regiones hasta la capital de la República y ahora están ahí, están todavía en Lima luchando y todavía existen signos de manifestación, de protestas, de bloqueo de carreteras y otras condiciones que todavía siguen agravando la coyuntura política y que ahora tenemos que replantear también el trabajo porque el día de ayer ha vuelto a salir la presidenta de la República en un mensaje durante la noche para manifestar que ella no iba a renunciar, que ella, al contrario, condenaba los actos violentistas, felicitaba en vivo y en directo a los medios de comunicación, agradecía a la policía por haber mantenido el orden y la verdad es que no existe una pizca de solidaridad, de sensibilidad social, del hecho de pedir perdón a las víctimas, de llamar a la reconciliación nacional y de que podamos construir un Perú en el marco del diálogo, en el marco de la comunicación. Creo que este es un pequeño diagnóstico desde mi punto de vista, tomando en cuenta que todavía hay mucho que rebanar, hay mucho que analizar y ver hacia dónde nos va a conducir todavía todo este proceso de levantamiento legítimo que proviene de aquellos pueblos que siempre han sido los excluidos, los discriminados y que tienen que viajar todavía hasta la capital para manifestar su punto de vista y hacerse escuchar. Bueno, muy importante. ¿Cómo lo ves, Taylor? Poné sonido ahí. Sí, bueno, de acuerdo con lo que dice Williams, en el Cusco hubieron 2 paros regionales con meses de anticipación, y eso mostraba un poco lo que comentaba en una entrevista anterior. El pueblo votó, el sur votó por Castillo, votó por el cambio, votó contra el fujimorismo. Esas expectativas de cambio que tuvieron el sur en su mayoría fueron desvaneciéndose cuando Castillo dejó de cumplir sus promesas o no las cumplió ninguna. Entonces, eso llevó, por ejemplo, a que Cusco ya haga 2 paros regionales tratando de ajustar al gobierno en que cumpla las promesas que había prometido. Cuando se produce el golpe, obviamente, pese a que Castillo no cumplió ninguna de sus promesas, la gente del sur y la gente en el país que votó con la esperanza de un cambio, vio ese cambio frustrado. Entonces, se empieza a generar una convulsión muy fuerte y sobre todo en toda la macrosur, que es la que ha dado la pelea más fuerte. Recién hace un par de días, el norte, a partir de la semana, de esta semana, el día lunes, el norte empezó a sumarse en algunas regiones. La Libertad con más fuerza, Piura, Cajamarca, Lambayeque en menor medida. Pero el discurso de Dina Boluarte de ayer termina enfureciendo más a estos sectores sociales y termina agudizando el conflicto. El día de hoy, CONACAMI, que había anunciado que iba a bloquear todos los corredores mineros, me imagino que son estos sectores los que terminaron quemando un campamento minero en su totalidad. La protesta ayer en Lima fue bastante fuerte, bastante numerosa. La policía se cuidó de no matar como sí lo ha hecho en el sur. Mientras que en Lima solamente hay algunos heridos, en el sur siguen habiendo muertos. Se produjeron algunos muertos, un muerto en Arequipa, algunos muertos en Puno. La policía sigue disparando a mansalva, se ven los videos que dispara a diestra y siniestra a todos lados, se ven las casas con una serie de ráfagas de arma. Por ejemplo, los muertos que sucedieron en Puno el día de ayer, los pobladores mencionaban que que había llegado un helicóptero con un contingente policial que subieron y usaron metralleta, ráfaga, y mostraron las casas, los postes, cómo estaban perforadas por las armas de largo alcance, y que estos policías, después de disparar y de matar a 3 personas, bajaron a la comisaría, y ahí es donde empezó el incendio, y luego tomaron el helicóptero y se volvieron a retirar. Bueno, en el sur, la represión sigue brutal. Cusco hoy día se ha movilizado en menor medida, hubo un pequeño bloqueo a media mañana, pero no ha disminuido, porque los contingentes mayores se han ido a Lima.
y siguen llegando contingentes. El día de ayer salieron 5 a 8 buses de Espinar para seguir reforzando la movilización en Lima. Andahuaylas mandó, creo que alrededor de 15 buses y dijeron que estaban a la espera de qué pasaba el día jueves y si no iban a enviar más contingentes. Entonces, obviamente está polarizando más la situación. La movilización esperaba que el día jueves en el mensaje Dina ya renunciara, pero no, ha agudizado, ha amenazado con persecución judicial a todos los dirigentes de las organizaciones en lucha. Todavía no hay visos de solución de este conflicto. La policía, al mismo estilo del fujimorismo de los 90, sigue sembrando pruebas, sembrando infiltrados en las movilizaciones, mientras el premier acusa del incendio de ayer a los manifestantes. El dueño de la casa mencionó que habían sido las bombas lacrimógenas que habían caído en el cuarto piso donde empezó el incendio. Pero el gobierno lo muestra como batalla, como el hecho de que las manifestaciones están generando estos revuelos y estos destrozos en Lima y alrededores. Al mismo estilo del fujimorismo, ¿no? Cuando en el 90, a finales del 90 se incendió el Banco de la Nación y se echó la culpa a las manifestaciones. Al año siguiente se descubrieron que se habían puesto detonantes dentro del banco que destrozaron ese banco con los trabajadores dentro. Felizmente en esta oportunidad no hubieron daños o no hubieron muertos, ¿no? Solamente daños materiales. Eso, Miguel, no sé si responde a tu pregunta o... Sí, William, una pregunta sobre la participación, digamos. ¿Quién está, bueno, se nota que es masiva, pero qué sectores participan? Por ejemplo, los sectores de estudiantes, en tu caso sos dirigente estudiantil, o es mayoría campesina, participa en general los sectores urbanos, en el sur estoy hablando, ¿no? O concretamente en Cusco. Bueno, yo creo, Miguel, que es una suma de fuerzas. Poco a poco ha estado construyéndose una articulación entre regiones, luego empezó a compartirse entre diferentes sectores, y en el Cusco principalmente ha habido poco a poco una articulación entre sindicatos propios de la ciudad, luego ha ido expandiéndose hacia las provincias, en las comunidades, y después empezó ya a tratar de articularse la mayor cantidad posible también de estudiantes que se han sumado a esta lucha. Ha ido evolucionando primero esa acumulación de fuerzas y ya ha logrado acordarse participar en esta marcha nacional denominada Los Cuatro Suyos, porque se tiene un incidente que sucedió en el año 2000, cuando se empezó a terminar y destruir el régimen dictatorial de Fujimori, y se realizó una marcha, Los Cuatro Suyos, por ese fraude que ocurrió dentro de un proceso electoral, y para muchos también era otra marcha, después de 23 años para volver a reivindicar. Y los Cuatro Suyos representan al Tahuantinsuyo y han participado regiones constituidas principalmente del sur, se han estado sumando poco a poco, tal como lo dice Tailo, regiones del norte, y principalmente está integrada por comunidades, está integrada por gente del verdadero Perú profundo, de aquellos que nunca han tenido el acceso a una buena educación, a un buen sistema de salud, de aquellos que se sienten principalmente discriminados, porque ha habido ese caso en nuestra propia ciudad del Cusco, actos de discriminación por propios cusqueños. Y bueno, hay una suma, es un poco de todo. Nosotros como estudiantes hemos partido más o menos entre 60 estudiantes de todo el Cusco, y durante todas esas protestas han ido aumentando más compañeros, y principalmente yo puedo creer que ahí está una clase social consciente, contestataria, y están aquellos que viven del día a día y aquellos que trabajan por un mejor país y por mejorar las condiciones en las cuales se encuentra actualmente y que les puede ofrecer el Estado. ¿Hay alguna forma de coordinación de organizaciones, digamos? Es decir, ¿hay algunas reuniones entre organizaciones, alguna coordinadora o frente de defensa? ¿Cómo? No, de hecho que sí. Mira, yo conozco un poco más del Cusco porque hemos estado trabajando en esas condiciones. En el Cusco, primero nosotros cuando asumimos la dirección del movimiento estudiantil, nos empezaron a convocar algunos gremios,
que al final pudo lograr concretarse en una coordinadora regional de organizaciones sociales del Cusco y que han estado poco a poco agrupando a los campesinos, a los maestros, a los obreros, a los estudiantes, a las comunidades, y poco a poco se ha empezado a ampliar llegando a las provincias. Entonces, esta coordinadora ha tenido un trabajo fundamental para articular primero, de hecho, que se tienen defectos en la dirección, tanto en la organización, pero creo que uno de los logros importantes que se ha tenido de esta coordinadora y de esta articulación es que durante el gobierno de Castillo, al hacer un paro, ha llegado todavía el premier y se ha instalado unas mesas técnicas, unas mesas de trabajo técnicas que tenían un plazo renovables de 6 meses y que en esos 6 meses se tenía que trabajar el desarrollo de una agenda regional, donde, por ejemplo, se pedía mejorar los sistemas de salud, se pedía revisar los contratos ley, se pedía también trabajar en un proceso de masificación del gas, se trataba de trabajar en mejorar los servicios y estándares de calidad en las universidades, se había pedido que se pueda eliminar el impuesto selectivo al consumo, eran aproximadamente unos 15 puntos de agenda regionales que se han establecido solamente en el Cusco y que también se ha trabajado con los ministros, viceministros, pero haciendo un balance de esa estrategia del gobierno, pienso que no se ha logrado solucionar, porque nosotros somos dueños del gas por ser propios de la región, pero tenemos el gas más caro de todo el país. Lamentablemente hay esa clara diferencia entre lo que nosotros queremos, lo que buscamos y lo que nos puede ofrecer el gobierno. Entonces, este proceso de articulación ha conllevado a que ahora podamos tener una representación de Cusco como región, como tal, en la capital. Y pienso hasta ahora que se sigue todavía trabajando y hay que revisar todavía y hacer un balance después de esta coyuntura en qué tenemos que mejorar para seguir hacia adelante. Taylor, lo que dice William es importante en el sentido de la organización. ¿Cómo esa es la posición del Partido de los Trabajadores Unidos, que plantea justamente un gobierno de las organizaciones, ¿no? Sí, es importante la pregunta porque hace una semana igual conversábamos para Radio de Argentina de Santa Fe y los compañeros me preguntaban cuál era la consigna de poder para Perú. Había movilizaciones impresionantes, el sur estaba levantado, pero no se veía una organización que marque la fuerza y marque el elemento central en este proceso. Era diverso. En Lima, muy espontáneo. Pero al paso de la lucha, voy observando que hay un elemento muy importante en estas jornadas, que han sido los frentes de defensa. Yo creo que si va madurando estas estructuras organizativas, creo que los frentes de defensa terminarían siendo organismos que puedan madurar a estructuras de doble poder. Los principales ejes de la movilización aquí en Cusco han sido los frentes de defensa. Bajaron los frentes de defensa de Sicuani, que ha sido el sector que no ha paralizado o no ha hecho tregua en la movilización. Desde que empezó en diciembre hasta ahora, ellos han estado bloqueando todas las entradas de manera permanente. El frente de defensa de Espinar se movió con bastante fuerza y estuvo completamente paralizada hace unos días. Cuando se corrió el rumor de que el fujimorismo y el gobierno habían identificado dirigentes y que los iban a ejecutar, el Frente de Defensa de Espinar cerró toda la ciudad o todo el pueblo y hicieron piquetes alrededor de la casa del dirigente para cuidarlo. Y eso muestra pues un nivel de organización bastante fuerte y bastante interesante. Pueda que no en todo el sur los frentes de defensa tengan esa dinámica y ese grado de representatividad, pero me parece importante la actuación de estos frentes de defensa y la posibilidad de que estos, sumado a los ronderos de otras regiones, puedan empezar a estructurar una coordinadora de lucha y empezar a construir esa estructura de doble poder para que esa consigna que tenemos de que gobiernen los trabajadores y las organizaciones en lucha tenga un asidero real en los frentes
de defensa y las organizaciones obreras que empiezan a entrar en este conflicto en la ciudad de Lima, que es donde están las pocas industrias que tenemos. Claro. Es decir, en Lima están entrando, digamos, de alguna manera, bueno, han convocado también las centrales obreras, ¿no? Que sé que tienen poca representatividad, pero la CGTP y la CUT, ¿no? Sí, bueno, fue bastante débil la participación de las organizaciones. La CGTP es un instrumento que siempre ha sido para negociar con la clase gobernante y con la burguesía. Siempre de rodillas, siempre ha boicoteado más bien las luchas. Claro. Y bueno, en esta oportunidad han llamado, pero ha sido un paseo, han sacado una delegación, no han sacado a sus bases. Pero el sindicalismo que se empieza a construir alrededor o de manera independiente después de la caída de la dictadura, son sindicatos que empiezan a madurar y empiezan a politizarse, que es un elemento importante, porque el sindicalismo después de Fujimori tenía incluso en sus estatutos el no hacer política, razón por la cual al compañero Portilla, que iba a postular al sindicato de Donofrio, lo quisieron expulsar del sindicato y le prohibieron postular. Después de una serie de apelaciones y de juicio, inclusive con la directiva anterior, el compañero fue reafirmado en el sindicato, pero ya no pudo postular. Ese es el lastre que nos dejó el Fujimorismo, de que el sindicalismo deje de hacer política, que se está empezando a superar en algunos sindicatos. Entonces, en la marcha salieron algunos sindicatos. El sindicato de Lima estuvo en las calles, el sindicato de Falabella también creo que estuvo en las calles, 2 o 3 gremios, tal vez algunos más que no los he llegado a ver, pero son pocos, pero empiezan a jugar un rol ya, digamos, más político, a diferencia desde la caída de la dictadura, que no se metían solamente para los problemas reivindicativos. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, digamos, William. Sí, yo también me sumo mucho a la idea que menciona Taylor. Yo pienso que el fujimorismo no solo ha destruido el Partido Obrero, sino también ha destruido los sindicatos en general y también el movimiento estudiantil. La represión, la violencia, la impunidad se vuelve a mostrar en su máxima expresión en las calles con los policías. Yo considero que arrastramos un problema que todavía no se ha resuelto y es una deuda histórica de aquellos que nunca han recibido el apoyo. Principalmente tengo la opinión de que este no es un problema coyuntural, sino es un problema estructural. Hay brechas que continúan arrastrándose desde hace muchísimo tiempo. Lamentablemente, si no se trabaja en un mecanismo a través del cual se puede articular de manera correcta, no se va a poder construir un nuevo país, porque nuestras demandas están hechas, nuestras demandas tienen que ser atendidas, pero también habría que ver cuál va a ser la reacción del gobierno ante esta situación. Y a veces los sindicatos, por esa división, por esa polarización interna que existe, no se logran organizar bien. Es un defecto, sí, que se puede corregir y habría que trabajar muchísimo también en cuanto a formación, porque al tener una diferencia entre generaciones, ya no es la misma. Yo personalmente podría dar mi experiencia de que a veces nos reunimos con generaciones de dirigentes que son mucho mayores que nosotros, que han pasado tiempos del conflicto armado interno, que han pasado el desastroso gobierno aprista de Alan García, que han estado durante la dictadura fujimorista, y considero que ese cambio generacional que ha habido tiene que ser consecuente en cuanto a formación y en cuanto a dirección, porque ya las nuevas generaciones poco a poco empezamos a tener otra perspectiva de la política y esta renovación de cuadros tiene que ser permanente para poder construir una nueva dirección que esté a la vanguardia de lo que se esté presentando en nuestro país y lo que se quiere construir también como sindicatos, como movimientos y en las masas en general. Bueno, Taylor, ¿tú quieres agregar algo? Digamos, ahí yo lo que veo, digamos, de Perú, que hay una polarización tremenda donde las clases altas, la burguesía y ligada al imperialismo,
que centra su poder en Lima, obviamente, han estado detrás de todo de todas las masacres, no solamente de estas, sino de las anteriores, de las históricas, ¿no? Que han sido muchas en Perú. Bueno, esto para ir cerrando, digamos, ¿cómo lo ves, Taylor? Sí, de hecho que sí, fue bastante notorio que justamente se cambia la embajadora norteamericana, una ex agente de la CIA, se reúne con el ministro del Interior y al rato aparece todo este bolondrón. Parece que todo estuvo planeado y hay informes que mencionan de los intereses norteamericanos en la minería. Bueno, el 30 de diciembre se firmó una ratificación, una ley, la homologación de la explotación minera que va a devolver el impuesto selectivo a las ventas y el impuesto selectivo al consumo a estas grandes mineras, representando una pérdida para el país de más de 140 millones al año, entre otros negociados que se está haciendo, y eso es lo que buscaba el fujimorismo y el imperialismo norteamericano al meter sus narices acá. De hecho que sí hay una incidencia, pero el gobierno cuando quiere echar la responsabilidad, pues se la quiere echar a Evo Morales y a otros sectores, ¿no? Dice que los ponchos rojos son los que están trayendo las armas para enfrentar y que hay ponchos rojos que han pasado la frontera para generar todo ese conflicto. Cosa más absurda, ¿no? Mientras que Estados Unidos viene y mete las narices, ahí sí calladitos, pero cuando Evo Morales o algún otro gobierno que pueda apoyar este proceso, como también Petros o AMLA, bueno, el gobierno salta y acusa de responsables de esta crisis, ¿no? Y bueno, por último, yo agradecer a toda la corriente, a los compañeros de Argentina, Izquierda Socialista, que hicieron varias veces actos frente a la embajada, a los compañeros del MST de Chile, junto a la comunidad de inmigrantes peruanos, hicieron ya 2 o 3 actos de protesta frente a la embajada de Perú, a los compañeros de Propuesta Socialista de Panamá, que también estuvieron en la embajada rechazando el gobierno de Boluarte y exigiendo la sanción a los responsables políticos y materiales de estos asesinatos, ¿no? Que ya suman más de 50, 54 posiblemente. Bueno, muchas gracias, compañeros, entonces, y estamos comunicados. Bueno, seguiremos difundiendo esto. Mucha fuerza y mucha Listo, fraternidad Miguel, gracias. con esta gran lucha. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, William. Un abrazo. Buenas noches, Gracias por la Taylor. invitación.